Buenas tardes. Vamos a dar comienzo al 18º acto de exaltación eucarística. A continuación le damos la palabra al ilustrísimo señor don Francisco Juan Martínez Ramos. No hemos podido empezar mejor este 18º acto de exaltación de la Eucaristía que con la música de Bach, la cantata 147. Luego ha venido Gabaraín, que no es lo mismo, es muy bonito El Pescador, pero no es lo mismo que Bach, no es lo mismo. Ahora que está en Leipzig, empezó hace 2 días, está el Bach Festival, y está en ebullición la música del quinto evangelista, como se le ha denominado acertadamente a Bach. Pues nosotros hemos empezado con ese tono que marca profundamente la celebración del Corpus, que es el de la alegría, con esa cantata 147, Jesús, alegría de los anhelos del hombre. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos sacerdotes, don Ramón y don Agustín, pregonero de este 18º acto de exaltación eucarística. Señora vicehermana mayor y Junta de Gobierno de la Real Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, Cristo descendido de la cruz y Nuestra Señora de las Angustias. Señor presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Jaén, hermanos mayores, miembros de cofradías, hermandades, asociaciones eucarísticas, queridas religiosas nazarenas que tenéis como hijas espirituales, de San Manuel González, esa profunda impronta eucarística en vuestra vida y en vuestro carisma religioso, representación de la Asociación de Amigos de la Catedral, de las Catedrales de Jaén y Baeza, señoras y señores. Cuando los primeros cristianos tenían que mostrar su agradecimiento por haber recibido un don o un bien de una persona, manifestaban sus sentimientos con una palabra griega que esta tarde suena con especial énfasis en esta sacristía mayor: Eucaristó, gracias. Todavía en el griego moderno se sigue diciendo así. Por eso, cuando nuestros antecesores en la fe experimentaron que el memorial de la pasión, muerte y resurrección del Señor
era el mayor regalo que Cristo podía hacer al hombre, pues no era otra cosa, sino perpetuar su propia entrega hasta la consumación de los siglos, sus sentimientos de admiración y agradecimiento hicieron que llamasen a la cena del Señor Eucaristía, acción de gracias a Dios por medio de Cristo en el Espíritu. Esta tarde podría empezar la presentación del pregonero de este 18º acto de exaltación de la Eucaristía de Jaén 2022 con ese consabido soniquete, tonillo repetido de «Es para mí un honor presentar». Pero lo primero que debo hacer, porque la sabiduría popular dice que es de ser bien nacidos, ser agradecidos, no es sino manifestar mi más profundo agradecimiento al reverendo señor don Agustín Rodríguez Gómez por unir en un vocablo la gratitud humana y divina y decirle también Eucaristó. Gracias. Gracias, querido Agustín, por haber aceptado con tanta disponibilidad la propuesta que te hizo la Cofradía Sacramental de la Catedral, nuestra Cofradía de la Buena Muerte, y convertirte así en pregonero del pan de los ángeles que se hace pan de los caminantes, anunciador del verdadero pan de los hijos que no se debe desperdiciar. Estas últimas palabras, referidas a la Eucaristía, Panis Angelorum, Chibus Viatorum, están tomadas del himno Sacris Solemnis que compuso Santo Tomás de Aquino para la solemnidad del Corpus Christi. Es uno de los 5 himnos latinos que compuso. El aquinate se caracterizó en su no muy longeva vida, vivió 49 años, lo mismo que San Juan de la Cruz. Se caracterizó por ser un hombre profundamente eucarístico, que hizo del memorial del Señor el alimento de su vertiginosa actividad como profesor, escritor y teólogo. Como bien recordaba el Papa emérito Benedicto XVI en la exhortación apostólica posinodal Sacramentum Caritatis, la Eucaristía crea una cultura que impregna toda la vida, todos y cada uno de los aspectos de la existencia cotidiana. Afirmaba el pontífice emérito que los fieles cristianos necesitan una comprensión más profunda de las relaciones entre la Eucaristía y la vida cotidiana. La espiritualidad eucarística no es solamente participación en la misa y devoción al Santísimo Sacramento, abarca la vida entera, en el número 77 de Sacramentum Caritatis. Esta consideración de Benedicto XVI tiene hoy un particular significado para todos nosotros. Se ha de reconocer que uno de los efectos más graves de la secularización consiste en haber relegado la fe cristiana al margen de la existencia cotidiana como si fuera algo inútil respecto al desarrollo concreto de la vida de los hombres en el día a día. Sin embargo, ese no es el ideal para un bautizado. Y por eso tampoco ocurre así con nuestro pregonero, que nació en Beat de Segura, tierra, lugar del que Santa Teresa de Jesús afirmó en el libro de sus fundaciones, cuando fue allí a fundar en 1575, que es tierra y con razón deleitosa y de buen temple. Allí, en esa tierra y en esa comunidad cristiana marcada por la presencia de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz en sus idas para confesar a las monjas y luego en su retiro en el Calvario, se puede decir que a don Agustín le sucedió como al santo del que toma su nombre, San Agustín de Hipona, que afirma de sí mismo que mamó la fe cristiana junto con la leche materna en el seno de una familia profundamente creyente. Y allí vivió su fe como el eje que articula y da sentido a todas sus numerosas actividades. Y precisamente esa fe vivida, esa fe alimentada con la Eucaristía, fue la que empujó a don Agustín a decirle sí a Cristo, iniciando el camino vocacional que terminaría con su ordenación sacerdotal. Desde la fecha de su ordenación, si no estoy equivocado, el 25 de junio de 1995, su ministerio sacerdotal ha enriquecido a los fieles cristianos en distintas parroquias de nuestra diócesis. Empezó como vicario parroquial en Torreperogil con el recordado don José Checa Tajuelo, ya fallecido, siendo a la vez administrador parroquial de Solana de Torralba, de 1996 a 1999. El 14 de junio de ese último año, ya en víspera del jubileo del año 2000,
fue trasladado por el entonces obispo don Santiago García Aracil, que fue quien le ordenó sacerdote, como párroco a Bedmar y también administrador parroquial de Garcíez. Allí estuvo hasta el año 2004. En 2004 se convirtió en administrador parroquial de Peral de Becerro y finalmente en 2006 párroco de esa misma parroquia que ocupó hasta el año 2011. El 23 de septiembre de 2011, el obispo don Ramón del Hoyo López lo nombró párroco de Santa María Magdalena de Jaén. Están aquí algunos feligreses de colaboradores incansables de esa parroquia. Y durante un decenio ha pastoreado esa comunidad tan señera de nuestra ciudad. El 22 de junio del año pasado, el obispo don Amadeo Rodríguez Magro lo nombró párroco de San Pedro de Torredonjimeno para sustituir al desgraciadamente desaparecido de manera imprevista don Pablo Luis Armero García, al que los dos queríamos muchísimo. Durante estos fecundos años, estamos hablando, pues como veis, de 27 años de ministerio, además de los cargos parroquiales, a don Agustín le han encomendado otras misiones. Ha sido miembro del Consejo Diocesano de Pastoral, del Consejo del Presbiterio, profesor de religión, vicerrector del Seminario Menor Diocesano y director espiritual adjunto del Seminario Mayor Diocesano, capellán del Hospital Neurotraumatológico Princesa de España y hasta el año pasado, cuando fue a Torredonjimeno, capellán del Hospital Médico Quirúrgico Ciudad de Jaén. Ha sido también capellán del Real Monasterio de Santa Clara de Jaén y no se pueden ustedes imaginar lo que lo quieren las monjas. Lo quieren muchísimo. O sea, si queréis verla sonreír, le hablé de don Agustín y enseguida. También ha sido delegado episcopal de Pastoral Sanitaria y desde el año pasado, junto con la parroquia de San Pedro de Torredonjimeno, fue nombrado también delegado episcopal de cofradías y hermandades. A poco que pensemos cuál es la fuerza que durante este tiempo ha movido a don Agustín a desarrollar la intensa actividad pastoral que he intentado resumir, sin duda alguna todos coincidiríamos en señalar que esa fuerza no es otra sino la Eucaristía. La Eucaristía que él celebra devotamente, siguiendo siempre, como se tiene que hacer, los ritos establecidos por la Iglesia iluminada por el Espíritu Santo. La Eucaristía que nos expropia a los sacerdotes para que seamos transparencia de Cristo, el gran celebrante. La Eucaristía que produce en el corazón humano la misma dinámica de entrega a Dios y a los demás que alcanzó su máxima expresión en la historia de la humanidad con la pasión, muerte y resurrección de Cristo, que se actualiza sacramentalmente de manera real en cada Santa Misa. Y así, en la Eucaristía, don Agustín aprende, porque siempre somos alumnos del único Maestro con mayúscula que es Jesucristo, a amar cada día a Dios y a entregarse a los hermanos. Y es que si la Eucaristía como culto a Dios no nos conduce también de manera inexorable a amar más a nuestros hermanos, a dar nuestra vida con todo lo que eso comporta como riesgo, entonces nuestra fe es vana y nuestro culto no pasa de ser un mero teatro sacrílego, sacrílego. En este sentido, la Eucaristía es terriblemente peligrosa porque enciende el amor a Dios y al hombre en lo más profundo del corazón humano, y un amor y un apasionado del amor de Dios y del amor a los demás es siempre muy peligroso porque cambia la historia. El hombre eucarístico, como es nuestro pregonero, don Agustín, es un hombre peligroso porque, quemado por el fuego del Espíritu, su única preocupación es extender ese fuego del amor de Dios y hacerse incendiario como Jesús, que dijo que había venido a traer fuego al mundo, no un fuego que destruye, sino un fuego que renueva y purifica, el fuego del amor. El hombre eucarístico, como lo es don Agustín, es hombre de audacia y de confrontación enriquecedora, hombre del radicalismo del amor y del único absoluto en la vida del hombre, que no es otro sino Dios. Por ello se compromete con Dios y con el hombre, porque su pasión es Dios y su pasión es a la vez el hombre. Dejemos, pues, que esa pasión por Dios y por el hombre se torne canto de alabanza en honor de Jesús sacramentado, para que la lengua de don Agustín Rodríguez Gómez, pregonero del acto de exaltación de 18º del Corpus Christi de Jaén 2022,
cante al glorioso cuerpo y sangre que nos dejó el príncipe generoso que cielo y tierra crió. Suya ya es la palabra, para que al final de su pregón, enardecidos por su cálido y auténtico verbo, todos podamos aclamar con el alma henchida de amor a Jesús Eucaristía. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito. Cuando en mis manos, Rey eterno, os miro y la cándida víctima levanto, de mi atrevida indignidad me espanto y la piedad de vuestro pecho admiro. Tal vez el alma con temor retiro, tal vez la doy al amoroso llanto, que arrepentido de ofenderos tanto, con ansias temo y con dolor suspiro. Volved los ojos a mirarme, humanos, que por las sendas de mi error siniestras me despeñaron pensamientos vanos. No sean tantas las miserias nuestras, que a quien os tuvo en sus indignas manos, vos le dejéis de las divinas vuestras. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Ilustrísimo señor deán, don Francisco Juan Martínez, pero sobre todo amigo. Una vez en una celebración de confirmaciones en Santa María Magdalena, quizá tú no recuerdes, pero a mí no se me olvidó, empezaste la homilía refiriéndote a mí diciendo: fue mi alumno y a pesar de ello amigo. Así también te puedo nombrar yo esta tarde, querido Fran, y darte las gracias por la presentación que ha brotado sin duda más de la amistad del corazón que de lo que merecía esta humilde persona. Así que gracias. Y no me resisto a contar una historia que quizá tú me podrías corregir porque me venía a la memoria conforme te oía hablar y me salgo del guión. Creo recordar, y quizá fruto de tus clases de historia, que cuando en 1264 se proclama la fiesta del Corpus por Urbano IV, se le encomienda a Santo Tomás de Aquino redactar textos, pero también a San Buenaventura. Y a la hora de confrontar, el primero en leer sus textos fue el aquinense, y una vez que terminó, San Buenaventura rasgó los papeles y dijo: ya está todo dicho. Los míos que no se lean. Me han dado ganas de hacer lo mismo, después de oírle a él. Yo, esto es para romperlo. Bueno, no lo voy a hacer porque, bueno, ya que estamos, aguantaremos. Pero sin duda que la reflexión breve pero intensa que ha acompañado a mi presentación bien merece la pena tenerla en cuenta. Saludo y agradecimiento, como no, en nombre de su vicehermana mayor, ya que Manolo no puede estar con nosotros esta tarde, pero en ti a toda la Real Hermandad Sacramental y Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, Cristo descendido de la cruz y Nuestra Señora de las Angustias de esta nuestra Santa Iglesia Catedral. Y, como no, don Francisco, también saludo y agradecimiento por la representación que en ti recae de la agrupación de hermandades y cofradías de esta ciudad. Representantes de otras cofradías y hermandades, creo que del Cristo de Charcales, ¿verdad? No sé si alguna más.
miembros de la cofradía de la catedral, claro, y hermanos todos, amigos todos. A don Ramón no es que lo haya dejado para el final, es que quiero tenerle también un especial recuerdo. No recuerdo la edad que tendría. Ahora voy a hacer referencia enseguida a un sacerdote al que los dos queríamos mucho, don Alfonso Valiente. Cuando te visitaba en Villacarrillo, porque tú eras su arcipreste, yo solía irme con él, y mientras los dos curas hablabais de vuestras cosas, los monaguillos de Bea y los de Villacarrillo jugábamos en las bóvedas de la iglesia de la Asunción de Villacarrillo. Recuerda. Ciudad muy eucarística, muy cercana a mi pueblo natal, en la que también pude disfrutar mucho y muchas veces de ese ministerio que sin duda los curas un poco más jóvenes hemos sabido percibir en la experiencia vuestra de los mayores. Y queridas hermanas nazarenas, eucarísticas, que conserváis ese legado precioso del que don Francisco Juan hablaba de don Manuel González. Amigos todos. Quiero, sobre todo, después de este agradecimiento general, expresar mi más profundo y sincero agradecimiento al Señor Jesús, haciendo mías las palabras del comienzo de la primera carta de San Pablo a Timoteo, reconociendo que me hizo capaz, se fió de mí y me confió este ministerio. Y ante tanta bondad por su parte, expresar mi pobreza y pequeñez con el soneto del genial Lope de Vega, hecho oración, con el que he querido dar comienzo a esta reflexión. Gratitud y recuerdo especial para mis padres, José y María, él, mi padre, ya en la presencia sin velos de la Santa y Eterna Trinidad. Y de entre otras muchas gratitudes que el tiempo me obliga a callar, no puedo, ni debo, ni quiero silenciar el recuerdo que a gritos pide ser expresado hacia ese sacerdote de quien Dios se sirvió desde mi más tierna infancia para infundir en mí, junto con el don de la vocación al ministerio sacerdotal, un profundo amor y una viva experiencia de la presencia real de Jesús Eucaristía. Me refiero, como ya he dicho antes, a don Alfonso Valiente, quien sin duda celebra ya las bodas del Cordero en una ininterrumpida Eucaristía de acción de gracias, prolongación de la que tantas veces celebró en la tierra. De su mano aprendí, como he dicho desde niño, a conocer al Señor Jesús y a tratarlo en la Santa Eucaristía. Me inculcó el amor y el esmero por la liturgia cuando le ayudaba como monaguillo. Me enseñó a tratar de amistad con Jesús sacramentado cuando me confió el cuidado de la capilla del instituto, cuando en los institutos de los pueblos podíamos tener capilla. Y también en las noches de vela de la adoración nocturna. Gracias a él pude compartir esa piedad eucarística con otros niños y jóvenes al fundar el turno de Tarsicio allá en mi parroquia de Beas. Y el Señor premió todo ese desvelo concediéndole con celebrar la primera Eucaristía que yo presidí como sacerdote. Y es que, queridos hermanos y amigos, el acontecimiento eucarístico se revela en las más profundas experiencias humanas. La vida que estamos llamados a vivir se descubre en la Eucaristía. En ella descubrimos la verdad de lo que somos, de nuestro origen y de nuestro fin. Si fuéramos conscientes de la profunda relación que existe entre la Eucaristía y nuestra vida, entonces se produciría el milagro. La Eucaristía se haría vida
y nuestra vida sería eucarística. Santa Teresa de Calcuta, con la sabiduría de la santidad y la profunda experiencia de una fe auténtica hecha vida entre los más pobres, escribe: el fruto del silencio es la oración, el fruto de la oración es la fe, el fruto de la fe es el amor, el fruto del amor es el servicio y el fruto del servicio es la paz. El silencio interior, la oración y la escucha de la palabra hacen posible el encuentro. La cena eucarística, en palabras de San Juan de la Cruz, la cena que recrea y enamora, es acto de amor del mismo Dios y es alimento para una vida entregada y anuncio de lo vivido que se convierte en misión. En la exhortación apostólica Sacramentum Caritatis, a la que don Francisco Juan hacía referencia en la presentación, que recoge las propuestas del Sínodo de los Obispos celebrado en 2005, el Papa emérito Benedicto XVI escribía: es necesario que en la Iglesia se crea realmente, se celebre con devoción y se viva intensamente este santo misterio. Y continúa diciendo: el don de sí mismo que Jesús hace en el sacramento memorial de su pasión nos asegura que el culmen de nuestra vida está en la participación en la vida trinitaria que en él se nos ofrece de manera definitiva y eficaz. La celebración y adoración de la Eucaristía nos permiten acercarnos al amor de Dios y adherirnos personalmente a Él hasta unirnos con el Señor amado. El ofrecimiento de nuestra vida, la comunión con toda la comunidad de los creyentes y la solidaridad con cada hombre son aspectos imprescindibles del culto espiritual santo y agradable a Dios, en el que toda nuestra realidad humana se transforma para su gloria. Es el número 94 de esa exhortación apostólica. Eucaristía en la que se cree, que se celebra y que se hace vida. He aquí, amigos, el esquema de esta sencilla y humilde reflexión que la misma exhortación apostólica me brinda y yo quiero compartir con todos vosotros en esta tarde. La Eucaristía es un misterio en el que se ha de creer. Perdonadme ahora la aparente pedantería, pero creo que en latín suena bien, aunque después se traducirá. Incruce latebat sola deitas, atic latet simul et humanitas. Ambo tamen credens atque confitens, peto quod petibit latro penitens. Seguro que muchos de vosotros lo habéis cantado y por eso os sonará. Lo traduzco. En la cruz se escondía solo la divinidad, pero aquí se oculta también la humanidad. Sin embargo, creo y confieso ambas cosas, y pido lo que pidió el ladrón arrepentido. Esta estrofa pertenece al sublime y preciosísimo himno Adoro te devote, que, como también decía don Francisco Juan en la presentación, es uno de los 5 himnos que Santo Tomás de Aquino compuso para el oficio divino de la fiesta del Corpus a solicitud del Papa Urbano IV en 1264. En ella queda clara la necesidad de la fe para acoger y gustar la presencia real de Jesucristo en el sacramento eucarístico. En la estrofa anterior de ese mismo himno
ya había declarado el doctor Angélico: visus, tactus, gustus in te fallitur, sed auditus solo tuto creditur. Credo quid dixit Dei filius, nil hoc verbo veritatis verius. Al juzgar de ti, se equivocan la vista, el tacto, el gusto, pero basta el oído para creer con firmeza. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada es más verdadero que esta palabra de verdad. Y otra estrofa más manifiesta esa necesidad de la fe y la pide como don, confiando en la promesa del mismo Señor Jesucristo ante la incredulidad del apóstol Tomás. Plagas sicut Tomas non intueor, Deum tamen meum te confiteor. Fac me tibi semper magis credere, in te spem avere te diligere. No veo las llagas como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios. Haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere y que te ame. La carta a los Hebreos define la fe como seguridad de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. La Eucaristía, amigos, es misterio de fe. Mysterium fidei, aclama el sacerdote después de la consagración, pero al mismo tiempo es también misterio de luz. Es también la soledad de la fe, la soledad de la vida espiritual, la soledad del creyente que sabe que el Señor está a su lado a pesar de las oscuridades, las dudas y el silencio, o precisamente en ellas. En una catequesis sobre la oración en el año 2012, el emérito Benedicto XVI decía: en nuestra oración nos encontramos ante el silencio de Dios, en el que puede advertirse un sentido de abandono o la sensación de que Él no nos escucha ni responde. Pero este silencio, como le sucede al mismo Jesús, no es señal de ausencia. El cristiano sabe que el Señor está presente y escucha, aun en la oscuridad del dolor, del rechazo y de la soledad. San Juan de la Cruz, el místico de la noche oscura, preso en la cárcel de Toledo, escribió un poema que tituló Cantar del alma que se huelga a conocer a Dios por la fe, y que comienza con estos versos: Qué bien sé yo la fonte que emana y corre, aunque es de noche. Aquella eterna fonte está escondida, qué bien sé yo do tiene su manida, aunque es de noche. Y ya en la última estrofa desvelará el lugar en el que se encuentra la fuente que da la vida. Aquesta fonte está escondida en este vivo pan por darnos vida, aunque es de noche. La Eucaristía, misterio de fe, misterio de luz. Concluyo esta parte de la reflexión tomando prestados unos versos de José Luis Martín Descalzo, sacerdote enamorado de la Eucaristía, que cantan a este misterio de fe y de luz. Nada estuvo más ciego que mis ojos cuando creí mi corazón perdido en un ancho desierto sin hermanos. Nadie estaba más ciego que mis ojos. Grité, Señor, porque te habías ido y tú estabas latiendo entre mis manos. La Eucaristía es también misterio que se ha de celebrar.
Haced esto en conmemoración mía. Estas palabras son el punto de partida de la celebración eucarística en la historia. Jesús, en la última cena, tomó el pan, lo partió y, pronunciada la acción de gracias, se lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Igualmente, después de haber cenado, hizo lo mismo con la copa de vino, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque esta es la sangre de mi alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Desde entonces, el mandato de Cristo a sus discípulos ha sido llevado a cabo por las comunidades cristianas mientras esperan la venida de su Señor, que acontecerá al final de los tiempos. El misterio eucarístico está descrito en el Nuevo Testamento tanto en su concreción celebrativa esencial como en su contenido teológico fundamental. No obstante, dada su enorme riqueza, requirió la continua reflexión de la Iglesia, conducida por el Espíritu Santo, para profundizar y desarrollar este sacramento, centro de la vida cristiana. Sin olvidar que la Eucaristía es un acontecimiento que se celebra, una praxis litúrgica, una experiencia vital, más que una especulación teológica. Por eso no es posible la vida cristiana sin celebrar la Eucaristía. Tenemos un precioso testimonio de lo que significaba la celebración eucarística para las primeras comunidades en las actas del martirio de los cristianos de Abitinia, en el norte de África, en el año 304, durante la persecución de Diocleciano, donde se nos muestra cómo no se puede vivir sin celebrar la Eucaristía en el día del Señor. Sine dominica non possumus. Sin la celebración en el domingo no podemos vivir. Así afrontaron aquellos hermanos nuestros el martirio, el testimonio de la entrega de la vida unida a la Eucaristía, que es la entrega de la vida de Cristo por amor y por redención. Además, de esa misma necesidad debe nacer la convicción de que la Eucaristía es el origen de toda forma de santidad y todos nosotros estamos llamados a la plenitud de la vida en el Espíritu Santo. Así lo expresaba Benedicto XVI en el número 94 de esa exhortación apostólica possinodal de la que venimos hablando. ¿Cuántos santos han hecho auténtica su propia vida gracias a su piedad eucarística? De San Ignacio de Antioquía a San Agustín, de San Antonio Abad a San Benito, de San Francisco de Asís a Santo Tomás de Aquino, de Santa Clara de Asís a Santa Catalina de Siena, de San Pascual Bailón a San Pedro Julián Eymard, de San Alfonso María de Ligorio al Beato Carlos de Foucault, de San Juan María Vianney a Santa Teresa de Lisieux, de San Pío de Pietrelcina a la Beata Teresa de Calcuta, del Beato Pier Giorgio Frassati al Beato Iván Merz, solo por citar algunos de los numerosos nombres, la santidad ha tenido siempre su centro en el sacramento de la Eucaristía. Observar que el texto es anterior a la canonización de dos beatos que se nombran. La Beata Teresa de Calcuta, ya Santa Teresa, y el Beato Carlos de Foucault, recientemente ya canonizado, ya conocido como San Carlos de Foucault.
La Eucaristía es también misterio que se ha de vivir. Tras la celebración de la Eucaristía, tras la oración y contemplación del Santísimo, nuestra vida no puede ser la misma. Debe cambiar nuestra mirada al mundo y nuestra forma de relacionarnos con los demás. Han de brotar el perdón y la reconciliación cuando aparezca la discordia. Ha de cambiar la manera de afrontar el sufrimiento y se deben de renovar nuestras esperanzas y deseos. Así, la Eucaristía será fuente y culmen de toda la vida cristiana, como la definió el Concilio Vaticano II en la Constitución Lumen Gentium en el número 11. La Eucaristía concluye con una misión: id y contadlo. La sagrada intimidad con Dios no es el momento final de la vida eucarística. En la Eucaristía se nos pide que abandonemos la mesa y que vayamos con nuestros amigos a descubrir juntos que Jesús está realmente vivo y nos llama a todos a formar un nuevo pueblo, el pueblo de la resurrección. Como el mismo Jesús en la mañana de la resurrección, cuando se hizo caminante junto a los que volvían a Emaús, unámonos a las personas que nos rodean y a los numerosos caminantes solitarios y ayudémosles a descubrir que ellos también están llamados a compartir este regalo de amor. Les preguntaremos: ¿de qué ibais conversando por el camino? Y escucharemos historias de inmensa soledad, de miedo, de rechazo, abandono, tristeza. Escucharemos con atención y comprensión, como lo hizo el Maestro, y les diremos que tal vez no sea posible evitar el dolor, pero sí somos libres para elegir el modo de vivirlo. No todos nos escucharán, solo unos pocos nos abrirán las puertas de sus casas, las puertas de la fe, pero siempre que se produzca un verdadero encuentro que lleve de la desesperación a la esperanza y de la amargura al agradecimiento, veremos cómo la vida, una vez más, se abre paso en las fronteras de la muerte. Ser instrumentos de Dios para que la alegría triunfe sobre la tristeza, el perdón y la reconciliación sobre la ofensa y la luz sobre el pesimismo, es asistir a un milagro. Las veces en las que este milagro acontezca serán suficientes para decir que la vida merece la pena. Esta es la misión de la Iglesia de la que formamos parte. Así lo expresó la misma Iglesia en el texto inicial de la Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, en el número 1. Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Queridos amigos, vivimos en un mundo atravesado por el dolor y la muerte, en el que las guerras destruyen a las personas, en el que la injusta distribución de la riqueza es causa del hambre, un mundo en el que no se respetan los derechos humanos y en el que el crimen y la violencia rompen la paz. Un mundo, especialmente el de los países desarrollados, que quiere prescindir de Dios, en el que abundan vidas vacías
atrapadas en una sociedad de consumo. Un mundo, en definitiva, en el que son muchos los seres humanos que por diversas razones caminan abatidos y que de una u otra forma se dicen unos a otros: nosotros esperábamos, pero hemos perdido la esperanza. Este es el mundo al que somos enviados a vivir eucarísticamente, con el corazón en ascuas y con los ojos y los oídos bien abiertos. Pregoneros de la fe y de las cosas que esperamos, anunciadores del Cristo resucitado y vivo para siempre, aprendiendo día a día a ver la realidad y los acontecimientos con la misma mirada del Dios que nos ama. Una mirada compasiva con el que sufre, una mirada que transmita esperanza, que vea lo esencial, una mirada alegre. Hacer de la tierra un lugar más habitable para todos, cerca o lejos, es una de las más bellas páginas del Evangelio que estamos llamados a escribir con nuestras vidas. Mención especial merece el cómo ha de hacerse vida el sacramento eucarístico en la vida de las cofradías. No en vano convoca a este acto la cofradía sacramental, que tiene su sede canónica en esta Santa Iglesia Catedral, y de alguna manera habré de justificar también el nombramiento que hace un año me hacía don Amadeo de delegado episcopal para las cofradías y hermandades de nuestra diócesis. Todas las cofradías son asociaciones públicas de fieles que tienen entre sus fines la promoción del culto divino. A menudo esta promoción es identificada de forma unívoca con la celebración de la estación de penitencia o de distintas procesiones de gloria, rosario. Y sin embargo, por esto, a veces se oscurece el principal culto al que está llamado a participar todo cristiano, situado en el corazón mismo de la Iglesia: la celebración de la Eucaristía. Todas las hermandades y cofradías, no solo las sacramentales, deben poner especial cuidado en la promoción de la devoción eucarística. La vida cristiana tiene como culmen, como ya se ha dicho, la celebración de la Eucaristía. En ella Cristo mismo nos ofrece su vida resucitada a través de su cuerpo y su sangre. A su vez, esta entrega se convierte en fuente de gracia que inunda nuestra existencia y nos alienta en nuestra actividad cotidiana. De este modo, somos sostenidos y animados en el camino hacia el encuentro definitivo con el Señor. Estamos unidos a Cristo por el bautismo, y esa unidad por el Espíritu se edifica y refuerza por la participación en la Eucaristía. No es esta una unidad individualista, intimista, pensada para la salvación personal, aislada del resto de los hermanos. La unión con Cristo conlleva la unión con el prójimo. Todos estamos llamados a constituir una única familia, una fraternidad que se manifiesta en la comunidad de la Iglesia. Una comunidad que se desborda para intentar abarcar la humanidad entera. Y así lo expresaba San Juan Pablo II en Eclesia de Eucaristía. La Eucaristía, construyendo la Iglesia, crea precisamente por ello comunidad entre los hombres. Esto, hermano, no son solo bellas palabras con las que consolarnos en medio de la soledad. Es necesario tenerlo claro
que más allá de la familia de carne y sangre que todos tenemos, la persona que está a nuestro lado en el banco de la iglesia o con la que nos cruzamos en la calle son en verdad nuestros hermanos y como tales tienen que ser vistos y considerados. Las cofradías y hermandades son una concreción local de esa fraternidad universal que constituye la Iglesia. Formar parte de una cofradía supone entrar en una familia y esto debemos tenerlo presente siempre. Cuando surgen dentro de ella las dificultades y enfrentamientos, las rivalidades y celos que por experiencia sabemos que están siempre presentes en toda organización humana, debemos afirmar todavía con más fuerza esta realidad. Con un hermano se puede debatir, disentir, discutir, pero se sigue siendo familia. Podemos preguntarnos dónde reside el fundamento último de esa fraternidad, aquello que la edifica día tras día. Algunos dirían que una cofradía se cimenta en la común devoción a unas advocaciones del Señor y de su Madre o de los santos. Otros que en el gusto por la camaradería que encontramos en su seno. Otros en la forma popular que ofrece para vivir la propia fe. Sin embargo, siendo estos factores importantes que contribuyen a la edificación de la fraternidad, no son la piedra angular sobre la que se levanta la vida de una cofradía. Afirma el Concilio Vaticano II, en Presbyterorum Ordinis, que no se construye ninguna comunidad cristiana si ésta no tiene su raíz y centro en la celebración de la Sagrada Eucaristía. Y las hermandades y cofradías no son una excepción. Sabemos que esta es una realidad con la que habremos de lidiar siempre. El deber ser de las cofradías siempre estará lejos de su ser real. Sin embargo, es una obligación de todas las juntas de gobierno, así como de los capellanes y directores espirituales, promover la formación de todos los cofrades para que valoren en su medida la importancia de la Eucaristía. Si fallamos en esto, ya podremos tener un desempeño ejemplar en la calle que en poco nos diferenciaremos de una asociación cultural. Sin embargo, si el cimiento de nuestra fraternidad está asentado con firmeza en la Eucaristía, todo lo demás se nos irá dando por añadidura como el río que emana de la fuente. Por esto, es responsabilidad de las juntas de gobierno planificar una formación atractiva que incida en este aspecto, una organización de los cultos que alimente la unión deseada y una participación en las actividades de caridad que haga operativa esa fraternidad nacida del altar. Llega ya el momento, amigos, de ir concluyendo esta reflexión, pues ya creo que he abusado bastante de vuestra paciencia. Que el Señor nos acompañe en este camino de búsqueda de una vida plena y auténtica. Un camino que se inicia en el silencio interior que nos permite percibir la presencia de Dios en nuestra realidad. Un camino que pasa a la oración, al encuentro y al coloquio con aquel que sabemos nos ama. La oración y la escucha de su palabra alimentará nuestra fe y así arderá nuestro corazón. Y con el corazón en ascuas, como los caminantes de Emaús, alimentados con su palabra y con la Eucaristía,
brotará el amor que nos llevará a una vida de entrega y servicio. Y esta forma de vivir será el umbral de una vida rebosante de paz y alegría. Dios quiera que tantos hombres y mujeres de nuestra tierra, algunos quizás sin fe o con la fe perdida, quizá empobrecidos, quién sabe si maltratados o excluidos, nos encuentren reunidos para partir el pan de justicia en nuestra casa encendida. Sería bello y bueno que encontrasen la puerta abierta, la mesa puesta, el pan caliente y envejecido el vino, y que al atardecer nos reconocieran por partir el pan. No es simplemente un sueño ni una bella historia, es la promesa de Dios mismo sobre nosotros. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pues Jesús, el que es la verdad, es también el camino y la vida. El próximo domingo, cuando Cristo Eucaristía recorra las calles de nuestros pueblos y ciudades, cuando se asome a nuestras vidas y nos mire a los ojos, ojalá podamos decirle: quédate con nosotros, la tarde está cayendo. Quédate en nuestras vidas, entra hasta lo más profundo de nuestro ser y renuévanos. Termino como comencé, citando el texto de la exhortación apostólica que ha servido de hilo conductor a esta reflexión, en este caso el número 96. Que María Santísima, Virgen Inmaculada, Arca de la nueva y eterna alianza, nos acompañe en este camino al encuentro del Señor que viene. En ella encontramos la esencia de la Iglesia realizada del modo más perfecto. La Iglesia ve en María, mujer eucarística, como la llamó el siervo de Dios Juan Pablo II, su icono más logrado, y la contempla como modelo insustituible de vida eucarística. Reiterando mi más profundo agradecimiento por vuestra presencia, atención y escucha, y sobre todo paciencia, os deseo a todos una felicísima y provechosa celebración del Día del Santísimo Cuerpo y Sangre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria en unidad con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. He dicho buenas noches. Querido don Agustín, me atrevo en nombre de todos los presentes, en el mío propio, darle mi más sincera enhorabuena por el pregón 18 edición del acto de exaltación eucarística, porque ha sido una auténtica catequesis para todos los presentes. Muchísimas gracias. Y por la parte que nos toca, ¿verdad, querido presidente? Efectivamente, tenemos una misión muy importante en la cofradía y hermandades, en esa labor de formación que es fundamental para el desarrollo y para que efectivamente las cofradías brillen en esencia, no solamente en estar en la calle, sino en ese cimiento sólido que las cofradías y hermandades tenemos que tener. Y bueno, pues continuaremos en la misión, que como usted sabe bien, lo hacemos
pero hay que seguir. Estamos juntos en ello. Totalmente. Así que vamos a hacer la entrega desde la cofradía de un recuerdo de este acto. Ha sido para nosotros un verdadero placer el tenerlo hoy aquí. Y ya, bueno, no es que ya forma parte, sino que usted sabe que siempre ha formado parte de la cofradía de la Buena Muerte. Así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, le hacemos entrega a una combustible de cuadro. gracias por su asistencia. Concluye así el 18º acto de exaltación de la Eucaristía de
Alabados el Santísimo Sacramento de la Virgen. Sea por siempre bendito y alabado.